Bueno, buenas tardes. Esta prueba vamos a estar resolviendo ejercicios del ciclo while y el for y recorridos de listas. Entonces, el primer ejercicio vendría siendo este, que es el de recorrer una lista a través de un ciclo de un bucle for. Entonces, primero se define la variable que va a ser esta lista y después vamos a utilizar el ciclo for y que va a ser nuestra variable que va a iterar en cada uno de los elementos hasta el último y después, bueno, y al mismo tiempo los va a imprimir. Entonces, si hacemos un debugging aquí, podemos ver que los pasos que está haciendo el programa son los siguientes. Esto aquí, ok. Él empieza y en la variable color list es un arreglo que guarda todos los strings que tienen aquí. Por ejemplo, el índice 0, como aquí se ve, es red. El índice 1, green, blue es 2 y así sucesivamente hasta el último, que es el índice 8, que es el elemento 9, pero viene siendo el índice 8, tiene índice 8. Entonces, esta es nuestra variable color list. Después de eso, nosotros entramos en el ciclo for, que dice for i in color list eh, y printea nuestra variable i. Entonces, i, como se ve aquí, va a tomar el valor de red, que es el primer índice. Él imprime esto y después pasa a valer como green, que vendría siendo el siguiente elemento. Después pasa a ser blue, yellow y así sucesivamente hasta que la lista termine. Va pasando todos los elementos. Y aquí, esto aquí nos muestra aquí, es la consola. Ya imprimió green y así sucesivamente hasta llegar a black hasta imprimir white. Aquí como ven, la línea blanca es donde se está ejecutando el código y la línea roja es la siguiente a ejecutarse. Entonces, como ven, él entra en el ciclo for, imprime y va a de nuevo a repetir el ciclo tantas veces como la variable, como la lista elementos tenga. Entonces, nada, termina y ya nos imprime todos los elementos de la lista. Aquí simplemente lo corremos. Vamos a ver que nos muestra la lista de todos los elementos. Todos los elementos de la lista. Ok. En este ejercicio nos piden que el usuario ingrese un número entero y que a partir de ese número se cuenten todos los números enteros hasta el otro número que él ingrese. Entonces vamos a utilizar un ciclo for y la función range. Y mostraremos en un string todos los números generados de forma concadenada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, vamos a pedir dos números que van a venir siendo. Entonces aquí estamos creando nuestras dos variables, que serían el número uno, que es el cual se empieza a contar, y el número 2, que es hasta el cual se cuenta. También hay que validar estos números para que el ingreso sea únicamente de números. Entonces esto lo vamos a hacer con una validación de tipo while. While num1 punto isNum, isDigit. Y aquí vamos a poner un not. ¿Qué es lo que significa esto?
Aquí estamos diciéndole que mientras el ingreso del número uno no sea un dígito, él va a entrar en este ciclo que va a decir ingreso inválido. Ingrese un número. Y volvemos a pedir el input. Okay, ¿se entiende lo que sucede aquí? Lo primero es que, bueno, esto de aquí, vamos a ponerlo más abajo. Allá. Aquí lo que hacemos es que le pedimos el ingreso, que él puede ingresar una letra o cualquier cosa, y nosotros aquí validamos si lo que él ingresó fue un número o no, a través del el método isDigit. Y colocamos aquí el not, ya que de esta forma, si el número es un dígito, esto sería true. Y nosotros queremos que si es un dígito, él no entre en esto. Y para que él no entre en esto, lo que está acá tiene que ser false. En el caso de que esto sea falso y esto no sea un dígito, con el not tenemos not false es igual a true. Entonces entraríamos en el ciclo hasta que la persona ingrese un dígito y no una letra. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo número. Y aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de ser num2, num1 va a ser el num2. Y también tenemos que castear la variable num1 y num2 como números enteros. Eso lo vamos a hacer acá. Num1 es igual a int num1 y num2 va a ser igual a num2 int. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Con esto estamos transformando el dígito, o sea, el ingreso, que es un dígito, pero es un string, a un número entero, para poder así operar con él. Entonces, lo que vamos a hacer después de esto es crear el ciclo for, en el cual vamos a tener una variable auxiliar que vamos a llamar i, in range, desde el número 1, que es el que vamos a empezar a contar, hasta el número 2, más 1, ya que como mencioné anteriormente, la función range es exclusiva, entonces él no incluye este número. Por eso es que le sumamos este para que también llegue hasta el número, no se detenga previo a él. Si ahora hacemos un print de i, vamos a ver que en consola se nos va a mostrar todos los números a partir desde el número 1 hasta el número 2. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el número 4 y ponemos el número 16, nos imprime todos los números de 1 en 1 hasta el 16. ¿Sí se entiende todo aquí hasta el momento? Ok, perfecto. Hay otra cosa que no tuvimos en cuenta, que es si el número 1 es mayor que el número 2. En ese caso, nos haría un error. Bueno, no nos haría un error, sino que directamente no entraríamos en el, en el rango, porque estaríamos contando a partir de un número y queremos llegar a un número negativo. Entonces, o sea, un número menor que este. Tendríamos que también validar, en este caso, y a esto hay que ponerle entero, porque en este punto ninguno de los dos números es entero. Entonces, para que se pueda hacer una comparación aritmética, tenemos que transformarlos en enteros. Entonces, sí, por eso es que primero validamos, fíjate, primero validamos si el número no es entero. Si el número uno es dígito. Cuando él termina aquí, él llega hasta aquí, ya es porque el primero tiene que ser dígito sí o sí. Lo que pasa es que todavía no lo hemos casteado en entero. Y cuando estamos aquí, lo que pasa es que primero validamos si es dígito. En el caso de que no sea dígito, él ya entra en esto. Porque, por ejemplo, si ingresamos A, él va a poner A no es dígito. Entonces esto es falso. Falso, not false, es igual a true. Entonces él directamente ignora este parámetro, este argumento, y entra directamente acá. No, al ser una O, al ser exacto,
Claro, porque es una O, entonces ya sabe que si este es verdadero y el otro es falso, ya este primero es verdadero, entonces es verdadero. Ignora completamente la segunda. ¿Tenías una pregunta? Es que aquí no estamos contando el step. Este más uno lo que nos muestra es que el número 2 es nuestro límite. Sí se podría intentar, vamos a ver si en ese caso. Pero bueno, es que como claro, nos mostraba esto. Déjame entonces quitar este argumento y sí, probablemente. Eso sí. No, sí, probablemente sí se puede. Ah, ya, bueno, pues, uno. Claro, el problema aquí es que en el caso de que nuestro número 2 sea mayor que el número uno, habría que cambiar muchas cosas aquí. Por ejemplo, nuestro límite tiene que ser este y tendría que ser mayor. O sea, por ejemplo, vamos a ver. Sí, sí, sí. Podremos hacer lo siguiente. O sea, en el caso de que el número, ajá, por ejemplo, if num1 es mayor que num2, hacemos el for que ya teníamos aquí antes. En el caso de que no sea así, vamos a hacer un for y in range. Sí, exacto, para que el número uno también sea incluido. Entonces vamos a hacer la prueba en el caso de que, a poner 19 y el número 2. No, mi error fue aquí ya. Sí, exacto, si el primero es mayor que el segundo, se recorre que se empieza desde, ah, tienes razón, al revés esto. Sí, entonces, ok, ahora sí, ahora sí. A ver, 19, no hay problema. A ver eso. Pero, sí, tienes razón. Pero así sí excluyendo dos números. Excluye el 2 y excluye el uno. Entonces, para eso, no estoy seguro de qué queremos hacer en ese caso. Yo disculpo por eso. A ver, voy a entrar al debugging directamente aquí. Voy a entrar aquí al debugging.
1 y este es 20. Sí, sí, eso es lo que teníamos originalmente, lo que estábamos pensando poner aquí. Pero como me preguntaron si era para atrás, quería verificar cómo es eso. Sí, en ese caso lo que pasa es que creo que acá habría que restar este a 2 y este a 1. Sí, exacto. Creo que en este caso sí me vienen los datos. Ujú. Ok. Ah, no, directamente transforma el número float, o sea, el decimal, lo convierte en un número entero. Pero si no lo redondea, elimina el decimal. O sea, si es 2,8, él lo convierte en 2 y ya. Por ejemplo, ahorita en este caso, no, ya, es que, ajá, ya vi el error. Era aquí, ya. Sí, ya. No, no estaba viendo esto. Había confundido el número uno con el número 2. En el caso de que el número uno sea mayor que el número 2, por eso es que nos estaba dando, el número uno, por ejemplo, es 20. Después, el número 2 es 1. Entonces queremos que imprima también 1. Entonces lo que había que hacer era restarle al número 2 1 para que se incluya ese número 2 1. Entonces por eso era que no estaba dando. Yo estaba confundiendo que el número 2 era mayor que el uno, entonces no sé por qué pensé completamente algo distinto. Pero sí, en este caso, si quisiéramos que ambos números fuesen, sin importar cuál fuese el desde el cual se empieza a contar, podríamos hacer esto. Un if en el cual se compara si el número uno es menor que el número 2 y si es mayor el número 2 se recorre la lista desde el número uno al número 2. Si es menor, se recorre de forma decreciente del número uno al número 2. Y este menos uno lo que hace es que el número 2 sea incluido en el rango. Y este menos uno es el paso de que va para atrás, de forma decreciente. Creo que copiar este, déjame verificar. Ya he levantado la mano. Ok, pues nada. No, o sea, lo que sucede en ese caso, entiendo a lo que te refieres, es que, por ejemplo, imagínate que alguien sí ingresó el primer número bien y el segundo es el que ingresa mal. Le vas a pedir que vuelva a ingresar los dos números. Entonces, claro, aquí lo que hacemos es que si el primero fue el que ingresó mal, le pedimos el primero. Si el segundo ingresó mal, le pedimos el segundo. Porque imagínate que estuvieses pidiendo 10 números y concadenas todos esos. Te equivocas en el décimo número, vas a tener que volver a poner desde el primero. Por eso es que estamos haciendo validaciones individuales. Pero sí se podría hacer. El ejercicio 3.
Ok, en este ejercicio lo que estamos haciendo es que el usuario va a ingresar un número entero positivo, el cual lo vamos a validar. Y después, utilizando un bucle for, vamos a calcular el factorial del número proporcionado. ¿Qué es lo que significa esto? Lo primero es que si saben qué es el factorial. Ok. Igualmente, el factorial es el número que ingresan con todos los números anteriores multiplicados. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a validar que el número sea positivo y que sea dígito. Entonces, nada, volvemos al principio. Not no.isDigit. Y aquí le volvemos a pedir el input. Recuerden que es extremadamente importante que tengan el input dentro del while siempre que vayan a validar, porque si no, se van a quedar en un ciclo infinito, porque no hay forma de que tú cambies este parámetro. Entonces, la variable que estás evaluando tiene que estar dentro con un input para que la puedas cambiar. Si no, vas a crear un bucle infinito. Sí, exacto. Así es. Ahora sí vamos a crear el for i, bueno, i in range. Sí, sí te los detecta. Ponemos el siguiente argumento, menor que cero. No aceptamos números menor que cero. O sea, si el número es dígito, o sea, no es dígito, entramos. Si el número es menor que cero, también entramos en el ciclo. Entonces aquí habría que calcular desde el número cero hasta el número. Y vamos a tener aquí afuera una variable que se llama factorial. Esta variable la vamos a instanciar como 1 y el número 1 también tiene que ser un entero. Del número 1. Sí, sí, no es necesario, pero es para que vean que empieza del 1, ¿sabes? Y aquí faltaría el más 1. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que vamos a calcular el factorial como la multiplicación del número i. Entonces, al final vamos a imprimir el número factorial, multiplicar. Y aquí vamos a poner factorial. Porque estamos instanciando la variable. Si no creamos esto de aquí, fíjate que no podemos multiplicarlo nada, porque no existe esa variable, está vacía, no existe. Aquí estamos asignando que la variable factorial existe y que es igual a 1. Y ponemos que es igual a 1 para que cuando empezamos a multiplicar no nos dé 0. Si ponemos que fuese igual a 0 y empezamos a multiplicar, nos va a dar que el factorial es igual a 0. Ponemos 1 por conveniencia, pero hay que definirla antes de utilizarla de esta forma. Sí, pero en este caso no sirve porque si empezamos desde 5 no estaríamos calculando el factorial, estaríamos calculando el factorial por 5.
abrimos el input, si ingresamos un número, una letra, nos va a decir que el ingreso es inválido. Si ingresamos un número negativo, nos va a decir que el ingreso es inválido. Y si ingresamos un número, que por ejemplo es el número 5, nos calcula el factorial del número 5 y nos imprime. El factorial del número 5 es 120. Voy a probar para ver. Tienes razón. ¿O será? Para ver. Sí, tienes razón. Entonces, capaz es isNum el que te permite el número 6 numérico. Tienes razón. Sí, claro, ya, ya. Sí, tienes razón. Ajá. Sí, lo que pasa es que isDigit. Ajá. No, es que sí funcionaba, pero era redundante utilizar isDigit porque isDigit verifica que solo hayan dígitos. En cambio, si ponías -1, él veía que tenías un menos y ya te lo tomaba como si no podía, no era dígito. Exacto. Toma, sí, aquí está. Verifica si tu número. Pero, esto aquí no era necesario. Sí, era redundante, pero porque no estaba el. Y justamente el factorial de 5 es 120. Si utilizamos un ciclo for para solicitar al usuario 5 números, es como. Aquí tenemos que pedirle 5 números al usuario y tenemos que agregar todos esos elementos a una lista y después imprimir la suma de dicha lista. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una lista, números, ¿verdad? Que va a ser una lista vacía y vamos a crear una variable que va a ser num y va a ser un input. Ok. IsNumeric debería validarte números negativos. IsDigit no te cuenta los números negativos porque IsDigit verifica si todos los elementos que se hayan ingresado sean solo números. En cambio, como está el negativo, no te lo cuenta como. Es con un range hasta el 5. Sí, exacto. Entonces aquí entonces tenemos que solicitar solo 5 números y queremos que sean o sea, queremos que sean números en la lista.
Entonces, lo primero vamos a validar si es numérico. Lo segundo, cuando sea numérico, lo vamos a convertir en entero y lo vamos a agregar en la lista de números. Exactamente. ¿Para qué? Bueno, sí podríamos hacerlo como floats. Y entonces aquí lo aprendíamos. Pero queremos que pida el número 5 veces. Entonces, claro, podrías copiar este código 5 veces para que le pida el ingreso 5 veces. Pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a crear un ciclo while. Exactamente, vamos a crear un ciclo while en el cual verifiquemos si la lista de números tiene 5 elementos ya. Entonces, while not lista de números, ya, lista de números, while not len, vamos a explicar rápido esto, lista de números, será igual a 5. Esto va a ocurrir. Aquí lo que estamos haciendo es que len nos indica la cantidad de elementos que tiene una lista. Y aquí estamos verificando que sea. Ah, no, ya, entonces, pues, no, esto es diferente de 5. Sí, en realidad esto era innecesario. Ok, así mejor. Aquí estamos viendo si la cantidad de elementos en la lista es diferente de 5. Cuando sea igual a 5, esto va a retornar un falso y va a dejar de recorrer esto y nos va a realizar la suma. Que para la suma vamos a crear una variable que se llame suma, hacer igual a 0. Vamos a crear un ciclo for y in range no, sino en lista números y vamos a sumar y al final vamos a imprimir. Esto. No, o sea, sí, pero es porque ya están en la lista. Es de todos los números que están dentro de la lista. Y va a ir tomando cada número que esté dentro de la lista. En el caso de que ingresemos 5 números, va a ser 5 porque nosotros pusimos el límite de que fueran solo 5 números. En el caso de que fueran más números, va a tomar todos los valores. Entonces, ingresa un número en la lista, ahí, ingresamos una letra, es inválido, ingresamos un decimal, es inválido. ¿No dice que es inválido el decimal? Ahí sí nos aceptó el número. Y si ingresamos otro número, 5, 6, 7, 18. Nos hace la suma de todos los números, que en este caso suma 28. Estoy seguro si suma eso, ¿no? No sé por qué. Dígito. Ok. No está tomando los valores. Ok.
No, es que la diferencia entre isDigit y isNumeric no es lo de negativos. Se supone que los isDigit acepta decimales y isNumeric acepta dígitos y fracciones, también números romanos y demás. No- sí, yo también lo probé, entonces no sé por qué sé eso. Esto es lo mismo que escribir esto ya. Es lo mismo que escribir que suma es igual al número que teníamos en la variable suma más i. Cuando tú colocas siempre que tú coloques un operando previo a la igualdad, estás asignándole a este valor un incremento de esto. En este caso es una suma. En el caso que fuese un negativo, sería que le estás quitando este dígito que le pones acá. Ah, 3.3. Creo que tendrías que calcular una suma para... Lo que pasa es que en el caso de que no sea dígito y tampoco sea un float, entrarías en un error. Ingresa un número para que veas que se hace eso. Es que normalmente ustedes todavía no han visto ese tipo de validaciones, pero hay una forma de validar que no es con un while. Y eso es lo que yo normalmente utilizo y lo que normalmente yo recomiendo para cuando hagan una validación de un número. Eso lo van a ver más adelante, pero a mí me parece más útil esa forma que con un while, porque un while tendrías que saber isDigit, isNumeric, y normalmente cuando ya estés en el punto de que quieras validar números decimales, números negativos o cualquier tipo de número complejo, utilizas un try y un except, que es un término que todavía no conocen, y te permite hacer eso. Entonces, eh, esa sería una forma más práctica de validar. Normalmente para validar con un while, yo validaría son strings, validaría también alfanuméricos y cosas de ese estilo. No utilizaría un while para eso, pero hasta el momento. Aquí, sí. En la suma. Ah, no, ya decía, bueno, solicitar los números. Se veía que, bueno, se podía solicitar aquí, era con un for. El único problema es que se utiliza un for aquí y él se equivoca. Ah, no, sí, no, no pasa nada. Si utiliza un for acá, no pasa nada, ¿cierto? Sí, sí, de esta forma también funciona. Sí, esta sería la... Aquí lo que nos piden es utilizar, bueno, pedirle dos listas de números y después unirlas. Entonces vamos a utilizar este código aquí. No dice que diga cuántos números tenga. Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es que al principio vamos a pedirle el cantidad. Vamos a poner lista números uno. Vamos a poner lista número 2. Número 1.
Lo que le estamos pidiendo es que él ingrese la cantidad de números que quiere para la primera lista y vamos a validar ese ingreso. Aquí vamos a verificar ingreso válido. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. También, ¿no? Ok, y después hay que unir las dos listas. Entonces, vamos por partes. Lo primero es que creamos nuestra lista de números 1 vacía y le pedimos al usuario que ingrese cuántos números quiere para la primera lista. Validamos que él ingrese un número para saber la cantidad y después de validado vamos a recorrer la cantidad que él dice y vamos a pedirle el número. Se va a validar que el número se pida, o sea, que se ingrese correctamente y se va a ir agregando en la lista ya casteado como entero. Luego de esto, vamos a crear nuestra segunda lista vacía, le vamos a volver a pedir la cantidad de números que desea para la lista, vamos a validar también que el número, la cantidad sea un número y después vamos a evaluar, o sea, vamos a pedirle todos los números de la lista. Vamos a validar también que los números que ingresen sean dígitos, o sea, los ingresos sean dígitos y después lo casteamos y lo pendiamos a la segunda lista. Y para juntarlas, no sé si le pidieron que lo hicieran no pide con qué término usarlo. Existen varios métodos para juntar dos listas. En este caso podríamos utilizar extend, podríamos utilizar también un recorrido. Si quieren recorremos la lista. Que ya terminaste de ingresar los números de la primera lista. Aquí vamos a poner un print y vamos a ver si primera lista guardada. Lo que te das cuenta es porque si te fijas, ya primero te dejará pedir números para la lista y te va a decir que ingreses este número. Algorítmicamente ves que cuando la cantidad se cumpla, él ya va a terminar este ciclo y va a pasar directamente al siguiente enunciado que sería el pedir número. Sí, empieza desde cero, tienes razón. Entonces es necesario el... Sí, por eso es que lo volvemos a pedir aquí. Podrías crearlo así, pero ya aquí estás reescribiendo la variable, le estás reasignando. Sí, exacto. Y aquí es cierto, tienes razón, no, el más está de extra, porque empieza del cero. Gracias. Aquí ahora sí fue para incluir los números de la lista 2 en la lista 1, podemos poner un append, ingresar ay, el número no, el i. Esto sería un método para agregar los números de la lista 2 en la lista 1. O sea, para ver. A ver, visualizar los usuarios de listas, ¿no? No, no, lista, ok.
Ok, entonces tenemos que crear una lista nueva. Que es vacía. Que sería la lista. Es para extender la lista. Tú le das un rango y él extiende esa lista. O sea, le puedes incluir varios valores. Aquí estamos incluyendo desde el... Exacto. Por eso es que estamos poniendo, o sea, no estamos incluyendo en la lista como tal, sino los elementos de la lista. Porque si pusieras append, o sea, vamos a hacer el ejemplo aquí, le agregas un elemento y lo agregas de último. Exacto. Si en el caso de que tú pongas esto, o sea, si pusieras esto así, te va a agregar toda la lista. En el caso de que hagas esto, tendrías que utilizar extend porque si no te va a dar error. Porque estás ingresando varios valores y lo estás tratando de apendear con un solo append y no se puede. Aquí tendrías que usar extend. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Así. Range cantidad. Ah, no puse entero. Es cierto. Tienen que castear la cantidad, o sea, la variable la tienen que castear como un entero después validado. Lo vamos a castear aquí directamente y lo podemos haber casteado también después de validado, que nos da el error. No, como variable, porque es una variable. Aquí nos faltó era castear la cantidad, ya que la validamos, pero no la casteamos como entero, por eso es que saltó el error. Y aquí, bueno, la casteamos dentro del range y aquí la casteamos fuera del range, tipo después de validado. Eh, 2 puntos, desde el inicio hasta el final. Déjame recorro esto y tomar el video. El primer número va a ser 1, el segundo va a ser 2, el tercero va a ser 3. Y en este caso vamos a agregar 3, el 4, 5 y 6. Y aquí nos imprime la lista. Déjame. Y bueno, nada, podemos hacerlo de varias formas. Con extend es una, la otra sería recorriendo ambas listas y agregándolas. Y bueno, la otra forma sería en lugar de usar extend, usaríamos un for y en lista 1 y en lista 2, o sea, pones primero lista número 1 y vas agregándola en la lista nueva. Tienes esta forma. En lugar de usar los extend, podrías haberlo hecho así, la primera, y después agregas la segunda. Lista nueva, punto append. De esta forma también se agregan los elementos en la lista, pero los estás recorriendo. Y también tienes una forma que es, si no me equivoco, cuando los sumas. Déjame verificar esta forma y a ver, lista número 1.
Número 2. Para ver si esta forma también funciona. Ingresamos tres números. 3. Ingresamos tres números. 4, 5 y 6. Y de esta forma también sería útil. Aquí lo que pasa es que, bueno, déjame escribirlo más bonito acá. Aquí lo que hice fue que a la lista número 1 le sumé la lista número 2 y después a la lista nueva le sumé la lista número 1. O sea, con un extend y un append es que append solo agrega un elemento. Append solo agrega un elemento, extend agrega varios elementos. Si tú hubieses tratado, en lugar de utilizar el extend en el momento que lo hicimos, ponías un append, te iba a dar un error, ya que él estaba pasándole varios valores y append solo permite uno. En el caso de extend se pasan todos. La diferencia entre extend, el que hicimos de for y el que hicimos este, es tanto la notación, que aquí por ejemplo está sumando las listas, como el que uno está recorriendo, esto son un ciclo for, o sea, está haciendo de una forma iterativa, y el otro es un método. El resultado es el mismo, solo que más, no se altera absolutamente nada. Aquí tienes tu lista y es exactamente igual a cuando la recorrimos y a cuando la extendimos. ¿Cuándo qué? Ok, este es más interesante. Ok, en este ejercicio nos piden que el usuario ingrese dos listas de números que luego vamos a unir y luego vamos a, bueno, vamos a, exacto, vamos a hablar que no sean elementos repetidos en la nueva lista. Mostraremos las dos listas originales y mostraremos la lista unida, evaluada sin eso. Eh, es que no sé si puedo, existe una estructura llamada set, en el cual se evalúan que sean números y que sean no repetidos, y evalúa la cantidad de cada uno de ellos. Pero como estamos trabajando con listas, vamos a hacerlo de forma que utilicemos las listas. Entonces, vamos a utilizar este código que ya utilizamos anteriormente. Aquí vamos a crear las listas de la forma que hicimos antes y ahora cuando vayamos a crear la nueva lista, hay que evaluar que no sean listas, no estén números repetidos. Lista nueva, igual no creo que
Aquí lo que estamos haciendo es que vamos a recorrer nuestra lista de números uno y vamos a verificar si ya i, que va a ser un elemento de la lista de números, está en la lista nueva. Si no está, lo agregamos. En el caso de que sí esté, no, nada, podemos imprimir que no está y ya, o podemos simplemente no hacer nada. Y habría que hacer lo mismo con la segunda lista. Dos y hacemos exactamente lo mismo. No es necesario, porque ya aquí vas a verificar, cuando lo vayas a pasar a la lista nueva, ya verifica si ya está en la lista nueva o no. Entonces, imagínate, tú tienes una lista y tienes uno, 1, 2 en la lista número uno. La vas a pasar a la lista nueva. Recorres uno. ¿Uno está en la lista nueva? No, porque la lista nueva está vacía. Agregas uno en la lista nueva y pasas al segundo número de la lista uno. ¿Ves? El número uno está en la lista nueva. Si está. Ah, bueno, entonces no lo agregas y pasas al siguiente. Así sucesivamente. ¿Qué? ¿Para qué utilicemos el else? Es para que nos dañe el programa. En realidad, todo este else podríamos eliminarlo y no pasaría nada. Pero si no. Tres, uno, uno, dos, cinco, uno, dos, tres, cuatro, y aquí también nos agrega el número, sin repetir. Vamos a realizar ahora un código en el cual el usuario ingresa un número. Nosotros vamos a guardar los números primos. No, vamos a evaluar si es un número primo. ¿Cierto? Ujú. Ok. Entonces, aquí lo que hay que hacer es.
Entonces, lo primero es pedir el número que queremos evaluar, que es de la misma forma que lo que llevamos haciendo ya desde el principio. Pedimos un input, ingresa un número para ver si es primo. Y vamos a evaluarlo de la misma forma que llevamos haciendo ya. While num, digit, podemos aquí print válido, vamos a poner el mismo input. Entonces, ya validado el número, vamos a evaluar si el solo es divisible entre sí mismo y el número 1 o si es más de eso y no es primo. Entonces, para eso hay que crear una lista de números divisibles. Vamos a poner divisores o divisibles. Y bueno, una lista vacía. Hay que convertir el número entero. El número que tenemos tiene que ser un entero. Y ahora vamos a recorrer todos los números. Entonces, is num de i igual a 0. Vamos a apendearlo a la lista de divisores. En realidad ni siquiera. No es necesario el else. Solo pedimos esto. Y ahora, al terminar el rango, vamos a evaluar divisores. Len es igual a 2. Y módulo de i. Recuerda que porcentaje es el módulo. Entonces lo que nos dice es el residuo. Entonces, si tenemos aquí un número y ese número es divisible entre i, el residuo es 0, lo agregamos en la lista. El número este es primo. Aquí vamos a tener un else. Print. ¿Ya? ¿En qué momento? No, porque ya casteamos el número como un entero. Sí. Recuerda que la validación es solo para saber si es número. Si tú no haces el casteo, eso sigue siendo un string. 7. El número 7 es primo.
Sí, porque estás mostrando un rango del número uno hasta el número que ingresaron. Entonces ahora, si ponemos un número que no sea primo, por ejemplo 8, no es primo, sus divisores son uno, 2, 4 y 8. Incluimos estos dos y sí. En el caso de que tú no coloques el start, él asume que tú solo estás colocando el final. Y si tú no colocas o sea, si tú colocas solo dos parámetros, por ejemplo, en el caso de que tú coloques esto así, solo estás partiendo de cero. Si colocas un número aquí, estás partiendo de uno y no va a tomar el step. Primero es, si tú colocas un solo número, es el final. Después si colocas eh, otro número, estás colocando el inicio. Y si colocas los tres, es que el último es el step. Exacto, a pesar de que tú empieces de cero, tienes que colocar también el tercero. La verdad. Eso es lo que nos pedía. Exacto. Entonces ahora nos piden calcular el programa que reciba números, ¿comprende? Voy. Eh, Ahora nos dicen que el programa tiene que recibir un número y tiene que verificar si es un número perfecto. Un número perfecto es un número que todos sus divisores, la suma de sus divisores es el mismo número. Si no me equivoco, es así. Es el mismo número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto. Entonces, creamos, bueno, ya saben cómo castearlo. Vamos a crear, ahorrarnos esto. Sería exactamente este mismo código. No hay que diferencia. Aquí tenemos lo mismo. Pedimos el número en lugar de primo es perfecto. Y ahora, después de que veamos sus divisores, vamos a evaluar si los divisores son, son el número. ¿Cómo? No, aquí incluye el uno. Lo que excluye es el último número. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí. Porque si no, estás sumando el mismo número como divisor. Eh, Aquí en realidad no fuese necesario crear. Aquí podríamos eliminar la lista de divisores y todo. Y en lugar de apendiarlos, vamos a sumarlos en perfecto. ¿Qué cosa? No porque o sea, por ejemplo, 6 es un número perfecto porque o sea, 6 es divisible entre uno, 6 es divisible entre 2 y 6 es divisible entre 3. Si tú sumas uno, 2 y 3, te da 6. Entonces, por eso es que lo estamos sumando y estamos sumando los enteros. Él va a tomar el valor uno, él va a tomar el valor 2 y él va a tomar el valor 3. Entonces ahora lo que haríamos para verificar si es un número perfecto es verificar si la suma es igual que el número que ingresaron. Entonces, print.
Ok. Ahora nos pide un número, si ingresamos una letra, nos va a decir que es inválida. Cuando coloquemos un número que sea perfecto, nos va a decir que es perfecto. Cuando coloquemos un número que no es perfecto, va a decir que no es perfecto. Por ejemplo, 8 no es perfecto. Y si lo evaluamos acá, voy a comentar todo esto un segundo para que puedan ver el debugging. Vamos a asignarle aquí el valor 6 y vamos a ver para que vean los pasos que está ocurriendo en el programa. La suma de sus divisores tiene que dar el mismo número. Sí, exacto. Ese número. Por eso es que excluimos el último número, porque el último número sería el mismo. Entonces, lo que sucede en el programa es que, disminuir esto un poco, para que se pueda ver. Ok. Al final, lo primero que sucede es que, bueno, nosotros pedimos el input, pero ya nosotros suponemos que ya le ingresamos el número 6. Él agarra y él crea la variable perfecto, que es el número 0, y empieza a recorrer el rango de números desde el número 1 hasta el número, o sea, hasta el exclusivo del número que ingresamos. Y empieza a evaluar. Y es igual a 1. Y va a evaluar si es divisible, o sea, 6 es divisible entre i, que en este caso es 1. Si lo es, y suma ese perfecto, y ahora perfecto aumenta 1, como se ve aquí. Ahora, si volvemos a ocurrir, y vale 2, es divisible entre 6 es divisible entre 2, y por eso vamos a entrar en perfecto y vamos a sumarle 2. Ahora, perfecto vale 3. Ahora vamos a pasar, y vale 3, vamos a entrar en el ciclo, en el if, y vamos a sumarle 3 al perfecto. Entonces ahora vamos a pasar por 4. 4 no es divisible, entonces él va a ignorar el if y directamente pasa a valer 5 sin aumentar el perfecto. Así hace por una última vez con el 5 y entra al condicional de que si perfecto es igual que número. En este caso, número y perfecto son 6 y son iguales, entonces imprime el número 6 es perfecto. Ah, también hay que demostrar la lista de divisores. Ah, este es otro. Ah, ok. Bueno, el programa también nos pide que, ahora el programa nos pedía que el usuario pudiese repetir o cerrar la ejecución. Entonces lo que hicimos fue crear un while
contiene un input y mientras el input sea diferente de uno, que es lo que le pedimos para cerrar la ejecución del programa, él va a recorrer el programa. Por ejemplo, si ahorita ingresamos uno, el programa se cierra. En el caso de que no ingresemos uno, por ejemplo, ingresemos una letra, el programa va a recorrerse porque nunca convertimos, o sea, porque nosotros comparamos con el string uno, no con el entero. Entonces, por eso es que nunca transformamos el input en un entero y por eso es que no hay problema en que se mantengan como string. Entonces, ahora sí evaluamos nuestro número perfecto, no es perfecto, y si queremos cerrar le damos a uno, si no le damos a cualquier otra cosa y volvemos a validar otro número, nos dice que es perfecto. Si queremos hacer el programa, le damos a uno y ya, fin de la ejecución. A ver, o sea, es como un número perfecto, pero que la dimensión de uno sea la del otro, o sea, equivalga al número otro y al revés. Si quieren, déjame ver si hay uno de narcisista o Fibonacci. No, creo que los números perfectos, o sea, los números amigos no tienen que ser perfectos ellos. O sea, tipo, los divisores de ese número son la suma del otro. Por ejemplo, si tú divides 8, 8 suma 7, no más. Sí, 8 suma 7. Los divisores suman 7. Si los divisores de 7 sumaran 8, serían amigos 7 y 8. Ok, aquí habría que validar de nuevo el ingreso del número. Ambos hacen eso. Numeric y digit en realidad tienen la misma función de cómo interpretan los números. Bueno, según lo que dice el parámetro. Yo no llegué hasta ahí. Nunca he usado números en decimal. En decimal no, en romano. Entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a volver a poner el print de que el número no es válido. Y vamos a volver a pedir el número positivo. Y ahora convertimos el número en un entero. Entonces ahora es mayor o igual que 0, creo. Piden que lo hagamos con un for o con un range. Bueno, for.
Fibonacci, ok, habrá que calcular dos números, el número 1 y el número 2. Sería 6 y 1, 0 y 1. Entonces, vamos a poner aquí num, que es el número de ingresado. 1, así. Lo que vamos a hacer es que la sucesión de Fibonacci se basa en que el primer número es 0, el segundo es 1 y el tercero es la suma de los dos anteriores. Después, el cuarto número es la suma de los dos anteriores y así sucesivamente. Para eso es que definimos nuestro número 1 y nuestro número 2 como 0 y 1, y como queremos que él nos imprima los números que hay aquí, bueno, vamos a saltarnos los dos primeros números, porque ya los tenemos, desde 2 hasta el número. Entonces, primero vamos a pendiar estos dos en la lista Fibonacci, Fibo. Igual, una lista vacía. O mejor, hacemos esto. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a poner 0 y 1 dentro de la lista Fibonacci. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando los números a través de la lista que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fibo, índice, menos 1, más Fibo, índice, menos 2, punto, append. Ya. Esto va dentro del append. Y esto iría en fibo.append. ¿Qué estamos haciendo aquí? Menos 1 es el último número que tenemos y menos 2 es el penúltimo número que tenemos. Entonces, directamente estamos agarrando el último número y el penúltimo, los estamos sumando y los estamos agregando en la lista. Entonces, esto va a ocurrir 2, ingresamos 7, no imprimimos nunca la lista. Tenemos 7 números para ver si coinciden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si coinciden. Entonces aquí tendríamos nuestra sucesión de Fibonacci hecha con un for, porque ya los primeros dos números tenemos agregados en la lista. En teoría empezaría desde, o sea, ya tengo los dos primeros números de la lista. Entonces, aquí lo que podrías validar es que si el número es menor que 2, el num es menor o igual que 2, no, menor o igual que 2, ya no, al revés, y num es mayor que 2, eh, sería así. Esto lo podemos ignorar. O sea, si el número de por sí es menor que 2, tú ya tienes los dos números dentro del fibo, entonces no tienes que recorrer nada porque sería perder una iteración. Entonces sería hacer esto sin necesidad, porque ya estaría que si ya tienes los dos elementos que él quiere. Y si pones uno, pues ya tienes los dos elementos igual. Exacto. En el caso, vamos a poner eso, en el caso de que él solo tenga solo un número,
Vamos a hacer print únicamente del primer número de la lista, que sería el cero. Y en el caso de que sí sea 2 pues nada, else. Allá. Aquí, acá. Nope. Aquí el else. Y aquí el else. La vamos a publicar también en el Drive. Ahorita llevo mi caso y lo publico. El que yo pasé es una carpeta. Ahí están todos bueno, los ejercicios que vamos a resolver. Eh, sí, dame tu correo para hacer eso. Me entro de la guía. Aquí tu correo. Terminar aquí el ya. Esto, bueno, hasta luego. Sí. Finalizar la llamada. Vale, perfecto. Por favor, que no sea monitor. Y aquí vamos a terminar esto aquí.